Soy chofer de tráiler desde hace poco más de 3 años. En este tiempo me ha tocado de todo. Animales que se atraviesan en plena autopista, asaltos frustrados y hasta choques aparatosos por culpa del sueño. Pero lo que viví hace poco en una ruta del norte al Bajío no tiene comparación. Todavía no me explico si me enloquecí, si toqué algo prohibido o si ese maldito camión ya venía maldito desde antes. Mi nombre es José Guadalupe, aunque todos me dicen Lupe. Tengo 36 años, 2 hijos y una esposa que ya casi no me aguanta por andar más en carretera que en la casa. En octubre pasado me ofrecieron un viaje de Monterrey a Irapuato, con escala en San Luis Potosí, para dejar una carga de refacciones. Lo acepté sin pensarlo. La paga era buena y además me prestaron un camión más moderno, uno de esos nuevos que traen el aire acondicionado digital, pantalla, GPS y toda la cosa. Me entregaron el tráiler en el patio de la empresa un martes por la mañana. Desde el principio, el encargado me dijo con una sonrisa medio forzada: «Este camión no lo agarra nadie, ya sabes cómo son de mañosos los viejos, pero tú eres nuevo, ¿no?». Asentí. Me entregó las llaves y los papeles. No pensé más en su comentario. Estaba emocionado, hasta me sentía importante en esa cabina limpia, con asientos cómodos y el tablero iluminado como de avión. Salí rumbo a San Luis al filo de las 12. El clima estaba seco, con un sol que pegaba duro. Ya en carretera puse el aire acondicionado. Fue ahí cuando noté por primera vez eso. El sistema expulsaba el aire de forma extraña. No era el típico zumbido constante, era intermitente, como si alguien respirara lento, profundo. Al principio lo tomé como una falla del sistema. Bajé el volumen del estéreo para confirmar lo que estaba oyendo. El aire salía por los ductos con un ritmo idéntico al de mi respiración. Inhalaba y el aire se detenía. Exhalaba y el sistema soplaba, como si me imitara, como si estuviera respirando conmigo. Apagué el aire. Silencio. Lo volví a prender y otra vez ese sonido acompasado. Volteé al tablero. Todo estaba normal. La temperatura marcaba 20 grados. El motor, perfecto. Pensé que era una coincidencia. Pasaron 2 horas. El sol bajaba. Me detuve en una gasolinera cerca de Matehuala para echar diésel y estirar las piernas. Antes de bajarme, apagué el motor y por ende, el aire. Pero justo cuando metí la llave en la puerta para abrirla, el aire sopló una última vez, como si exhalara fuerte, justo al final de un suspiro. No le di importancia. Me eché un burrito de chicharrón prensado en la fondita de la gasolinera, luego me trepé de nuevo. Ya empezaba a oscurecer. Encendí luces y continué. Unos kilómetros más adelante, la cosa empeoró. Encendí el aire porque el calor volvió con todo, y otra vez empezó a respirar conmigo. Ya me ponía nervioso, así que lo dejé en baja potencia. Pero entonces sentí algo raro. No sabría explicarlo bien, pero era como si me observaran, en la cabina, como si no estuviera solo. Me sudaban las manos. Miraba por el retrovisor esperando ver algo, pero nada, solo el remolque oscuro detrás. Bajé el vidrio para que entrara aire natural. Apagué el sistema de ventilación, pero apenas lo hice, escuché un susurro bajito, casi imperceptible. No eran palabras, era como un lamento, como si alguien suspirara desde el ducto, como si la cabina se quejara por apagarle el aliento. Me detuve de inmediato. Orillé el camión y me bajé con el corazón golpeándome el pecho. Caminé alrededor de la cabina, alumbrando con la linterna del celular. Nada raro. Me subí, cerré la puerta y el sonido paró. Esa noche dormí en una pensión de traileros en San Luis. No me animé a quedarme en la cabina. Al día siguiente, con más luz, todo parecía menos amenazante. Pensé que quizá había alucinado por el cansancio. Me faltaba la segunda parte del viaje, de San Luis a Irapuato, casi 5 horas. Llené tanque, revisé llantas, aceite, todo. El camión estaba en perfecto estado, pero cuando encendí el motor, el aire volvió a respirar, otra vez al ritmo de mis pulmones. En ese punto ya no podía seguir ignorándolo.
Intenté cambiar el ritmo de mi respiración para ver si el aire lo seguía. Y sí, lo hacía. Inhalé rápido, el aire se detuvo. Exhalé lento, el aire sopló lento. Me empecé a reír, de nervios supongo. No quería volverme loco, pero lo peor vino entrando a Guanajuato. Ya eran como las 8 de la noche. Iba por la carretera federal cuando empezó a hacer más frío, así que subí el aire a 22 grados. Sentí un alivio momentáneo, pero luego escuché algo que me hizo perder el color. Desde el ducto central salió una voz, clarita, rasposa, apenas audible. No te bajes. Frené en seco, me hice a un lado, apagué todo, me quedé quieto varios minutos, escuchando, solo silencio. El aire ya no respiraba, solo mi corazón golpeando fuerte. Tomé valor, abrí la puerta y me bajé. Caminé unos pasos, y fue entonces cuando vi, al otro lado de la carretera, parado entre unos mezquites, a un hombre. Era delgado, vestido como campesino, pero no se movía, ni parpadeaba. Lo miré por varios segundos. Quise gritarle, pero algo en su presencia me lo impedía. Era como si su mirada me oprimiera el pecho. Me metí al camión de un salto, cerré puertas. Cuando quise encender el motor, ya estaba encendido, el aire también, y respiraba. Pero ahora, no al ritmo de mis pulmones, sino con ansiedad, como si se agitara, como si algo allá adentro estuviera desesperado. Miré al ducto y vi un ojo, uno humano, rojo, hundido, parpadeando lentamente desde dentro. Me tiré al suelo. No podía respirar. Era como si me jalaran el aire. El ducto empezó a bufar más fuerte, como si la cabina entera jadeara con desesperación. El tablero se encendió solo. La radio empezó a transmitir estática. Y luego, un grito. No era de este mundo. Era como el lamento de alguien atrapado, mezcla de dolor y furia. Tomé mis cosas, abrí la puerta como pude y salí corriendo. Me metí monte adentro, me escondí entre piedras y nopales. Desde ahí vi cómo el camión se movía, solo, como si alguien manejara. Avanzó lento por la carretera, las luces titilaban, la cabina jadeaba, hasta que se perdió en la curva. Estuve ahí, tirado, por más de media hora, temblando. Cuando volví al camino, el tráiler ya no estaba. Lo reporté al seguro, a la empresa, a la Guardia Nacional. Me trataron como loco. Dijeron que lo habían encontrado a la mañana siguiente, vacío, en un paraje cerca de Celaya. Las cámaras de los pueblos por donde pasó nunca captaron al chofer. Solo un camión avanzando sin nadie al volante. Renuncié después de eso. No he vuelto a manejar. Todavía me despierto en la madrugada con esa respiración en la cabeza. Y cuando el ventilador de mi cuarto gira y sopla el aire justo cuando yo exhalo, me entra un miedo cabrón. Como si la cabina aún respirara conmigo, como si algo allá adentro me siguiera esperando. Mi nombre es Rubén, tengo 46 años y desde los 20 he sido trailero. He cruzado el país de punta a punta, desde la humedad sofocante del sur hasta los páramos secos del norte. Me he tragado miles de kilómetros de carretera, millones de luces de faros y la compañía constante de la radio desgastada que apenas suena en mi cabina. No me asusto fácil, o no me asustaba. Todo lo que voy a contar pasó hace poco más de un año, en un tramo maldito de la Sierra Gorda de Querétaro. Los viejos del camino lo conocen como la Cima del Silencio, una parte de la carretera federal 120, justo donde la señal de radio desaparece, el GPS se congela y el aire se vuelve tan espeso que parece que uno respira dentro del agua. Pero esa noche, como tantas otras, me tocó cruzar por ahí solo, cargando 30 toneladas de maíz rumbo a Jalpan. Había salido desde Celaya poco antes de la medianoche, con el tanque lleno, café de termo y suficiente música ranchera para aguantar el trayecto. La primera parte fue tranquila, puro monte, curvas y la misma negrura que uno ya conoce. No había luna, eso sí lo recuerdo bien, porque el cielo estaba cerrado como si lo hubieran tapado con una cobija de luto. Todo iba bien
hasta que pasé un letrero oxidado que apenas si se leía. Cima del silencio, 1600 metros sobre el nivel del mar. Justo ahí la radio murió. No se fue la señal, no, murió. Un zumbido seco y después silencio absoluto. Ni la estática quedó. Pensé que era normal. Ya me había pasado antes. Lo que no me había pasado era empezar a sentir que la temperatura descendía tanto, como si en vez de estar subiendo a la sierra, estuviera bajando a una cámara frigorífica. Tuve que subir los vidrios. En pleno verano, en pleno México, yo tenía la piel de gallina. Y ahí empezó todo. Apenas crucé ese letrero, algo cayó sobre el techo del tráiler. Lo sentí clarito, como si alguien o algo se hubiera dejado caer desde lo alto del monte directo sobre la caja. No fue un golpe seco, fue un ruido con peso, con intención. Frené un poco, bajé la velocidad a 40. Miré por los retrovisores, pero no vi nada más que el reflejo de mis luces agitándose entre los árboles. Pensé en animales. Hay tejones por la zona, mapaches. ¿Un sopilote? Pero no era eso. Porque lo que siguió fue mucho peor. Escuché pasos lentos, deliberados, avanzando encima del techo de la caja del tráiler. 1, 2, 3, como si alguien caminara con calma, sin prisa, sin miedo de ser descubierto. Lo sentía vibrar a través del metal. Eran demasiado humanos. Se me revolvió el estómago. Quise detenerme, pero algo dentro de mí me gritó que no lo hiciera, que siguiera, que no volteara, que no saliera de la cabina. Así que aceleré. 60, 70, 80. Y los pasos seguían, más pesados, como si estuvieran marcando el ritmo. Entonces vi las manos. Desde el interior del techo de la caja, del lado derecho, donde van las ventanas del camarote, comenzaron a marcarse unas manos, como si alguien estuviera apretando desde dentro de la lámina, intentando salir. Primero una, luego otra, luego muchas, cientos, palmas abiertas, dedos deformes, presionando como si el metal fuera papel. No estoy exagerando, no eran marcas vagas, se veían los nudillos, las uñas. Algunas manos estaban tan apretadas que se delineaban los huesos, como si un montón de personas estuvieran encerradas dentro del metal, atrapadas, suplicando por salir. Quise llorar. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía ver bien el camino. Me temblaban las manos, pero no me detuve. No podía. Algo me decía que si paraba, no volvería a salir de ahí. Seguí así unos 20 minutos, con las manos apareciendo y desapareciendo. De repente ya no solo estaban en el techo, empezaron a marcarse en los laterales, acompañadas de rasguños, sonidos secos como uñas contra cartón, pero más profundos, más desesperados. Y después, el llanto. Primero fue uno, como el de un niño, pero luego se sumaron más y más. Era un coro de lamentos, como si una multitud llorara desde dentro del tráiler. No eran gritos normales, eran gemidos largos, con un dolor tan profundo que me calaba los huesos, como si cada alma ahí dentro estuviera contando su muerte. Ahí me quebré. Grité como un loco, golpeando el volante, rogándole a Dios, a la Virgen, a lo que fuera que me sacara de ahí. Vi el letrero de un pequeño desvío hacia un mirador y sin pensarlo, giré el volante con fuerza. Me detuve ahí, con las luces encendidas, respirando como si me ahogara. No quise bajarme, solo recargué la cabeza sobre el volante y lloré. Cuando me calmé un poco, salí con la linterna. No había marcas, nada, ni una sola abolladura. El tráiler estaba limpio, sin manos, sin rasguños, pero el frío seguía. El llanto, también, venía de adentro. No me preguntes por qué, pero me acerqué a la caja y puse la oreja contra el metal. Fue como pegarla contra una tumba. Ahí estaban, llorando, rogando, golpeando. Me alejé de inmediato. No quise abrir. Jamás lo habría hecho. Me subí a la cabina, cerré con seguro y conduje hasta Jalpan sin detenerme ni un segundo. Cuando llegué, descargaron el maíz y nadie dijo nada raro.
Nadie notó nada extraño, pero yo sí. En la parte interna del techo de la caja, en el lado donde dormimos los traileros, alguien había escrito con ceniza una palabra, solo una: devuélvenos. Desde esa noche no he vuelto a tomar ese tramo. Lo rodeo, aunque me tome 4 horas más. Y cada vez que escucho a algún colega hablar de la cima del silencio, me quedo callado. Porque hay cosas que es mejor no contar, cosas que uno no puede explicar sin sonar como un loco. Pero tú me preguntaste por qué ya no cargo de noche, por qué cambié de tráiler, por qué siempre llevo una cruz de ocote en la cabina. Pues por eso, porque hay lugares donde el dolor se quedó atrapado en la lámina, donde las almas siguen caminando en la oscuridad, subiendo a los techos, llorando desde adentro. Y si un día vas por esa carretera y sientes pasos sobre tu cabeza, no mires arriba, sigue manejando o quédate con ellos. Trabajo como repartidor nocturno de productos farmacéuticos en Tlaxcala. Aunque suene aburrido, la neta es que este jale me ha dado para comer, pagar la renta y hasta invitar a salir a Brenda los fines de semana. Manejo una camionetita blanca, modelo viejo, de esas que chillan cada que uno mete el clutch, pero que se aferran a la vida como perro callejero. Le tengo cariño, porque la heredé de mi tío Vicente cuando murió, hace como 3 años. El asunto empezó una madrugada de esas en que el frío cala hondo. Era principios de noviembre, justo unos días después del Día de Muertos. Yo había salido desde el parque industrial rumbo a San Pablo del Monte para entregar unos medicamentos a una clínica privada. Iba por la carretera vieja, la que pasa cerca del Panteón Municipal, porque por ahí me ahorraba como 15 minutos. El reloj marcaba las 2:23. Lo recuerdo exacto porque fue cuando lo vi por primera vez. Una figura parada en la cuneta, justo frente al panteón. Alta, flaca, como envuelta en un rebozo negro que le colgaba hasta los pies. Pensé que era una señora que había ido a velar a algún difunto, aunque me pareció raro a esa hora. Bajé un poco la velocidad, más por precaución que por curiosidad. Y en eso, el claxon sonó. 3 pitidos cortos. Nadie lo tocó. Mis manos iban firmes en el volante. Me fruncí todo. La figura no se movió, pero algo me hizo voltear a verla por el retrovisor, y ahí fue cuando lo juro por mi madre. Levantó la mano y me saludó. No supe si era una broma de algún vecino loco o qué, pero se me quedó grabado. A partir de ahí, el claxon empezó a sonar por su cuenta. Al principio, solo cuando pasaba cerca del panteón. Luego, más seguido, incluso en calles normales. A veces eran solo 2 pitidos, otras veces uno largo. Siempre en las madrugadas, siempre cuando el silencio era tan espeso que hasta el tic-tac del tablero parecía ruido de fondo en una película de suspenso. Lo más cabrón vino la noche del 8 de noviembre, una semana después del primer suceso. Salí tarde del trabajo, como a las 1:40, y tomé la ruta larga para evitar el panteón. Pero a la altura del mercado de la Loma, el claxon pitó otra vez. Esta vez fue diferente. No fue el sonido mecánico común, sino uno más grave, como distorsionado, como si algo pesado empujara el aire a través del claxon. Me detuve, me bajé, revisé el cableado, pensé que era una falla eléctrica, pero todo parecía en orden. Volví a subirme. Antes de arrancar, alcancé a escuchar, clarito, como si alguien hablara desde la cajuela. Aquí estoy. Brinqué del asiento. Me bajé de nuevo, abrí la cajuela, encendí la lámpara del celular y nada. Solo la caja con las entregas del día siguiente. Desde ese momento, empecé a tener problemas para dormir. Soñaba con una figura que se paraba afuera de mi casa, en la esquina. Siempre la misma. Alta, envuelta en negro. Y en el sueño, cada vez que alguien gritaba su nombre, porque sí, había voces, el claxon respondía como un perro bien entrenado. Empecé a preguntarle a mis vecinos. Uno, don Roque, que vive en la esquina de mi cuadra, me dijo algo que me heló. Esa camioneta tiene historia, mijo. Tu tío Vicente no la quería usar de noche. Decía que se le aparecía una mujer en los caminos, una que llamaba por su nombre al claxon, y que si respondía, se le subía.
Creí que era una jalada de esas que los viejitos sueltan para espantar, pero me quedó la espinita. Le pregunté a mi tía Irma, viuda de mi tío. Ella solo bajó la mirada y dijo, por eso la heredamos. Ya nadie quería manejarla. A la noche siguiente decidí grabar. Puse mi celular en el tablero, cámara encendida, mientras tomaba la ruta habitual. A las 2:12, justo al pasar por una zona sin alumbrado entre Ocotlán y la entrada a Apetatitlán, el claxon sonó una vez, y de la nada, una voz en el video, bajita pero clara, murmuró, Manuel, mi nombre. Lo repitió 2 veces más, y cada vez que lo hacía, el claxon respondía. Ese video no se lo he enseñado a nadie. Lo guardé. A veces pienso borrarlo, pero no puedo. Es como una prueba de que no me estoy volviendo loco. Lo peor vino el 13 de noviembre, cuando fui a dejar un pedido a una farmacia en Totolac. Eran las 2:48. La calle estaba sola. Al regresar a la camioneta, vi que todas las ventanas estaban empañadas desde adentro, como si alguien hubiera estado respirando adentro, fuerte, caliente. Me acerqué. Dentro, sentada en el asiento del copiloto, estaba una mujer, de piel grisácea, ojos hundidos, vestida con un rebozo negro. Miraba fijo al frente, con las manos en el regazo, y cuando me acerqué, me habló sin mover la boca. Dame un aventón. El claxon sonó. 1, 2, 3 veces. Me quedé paralizado. Ella volteó hacia mí, muy despacio, y sonrió. Ya sabes a dónde. No sé cómo, pero reaccioné. Corrí. No a la camioneta. Me eché a correr calle abajo, gritando. Me metí a una tienda que ya estaba cerrando y le supliqué al dueño que me dejara quedarme. Llamé a un amigo y vino por mí. A la mañana siguiente fui por la camioneta. Estaba cerrada con seguro. Cuando entré, todo estaba normal, salvo una cosa. El asiento del copiloto estaba empapado, como si alguien hubiera estado sentado con la ropa mojada. Y el claxon, cada que alguien pasaba frente a ella, sonaba una vez, como saludando. Ese mismo día la llevé a un taller en Chiautempan. Le pedí al eléctrico que desconectara el claxon, que lo quitara, que lo enterrara si quería. Lo hizo. Se despidió con una sonrisa burlona, como si yo fuera un loquito más. Pero esa noche, ya sin el claxon conectado, mientras estaba acostado, escuché desde la calle, «Manuel», seguido de un claxonazo fuerte, imposible, como si nunca lo hubieran desconectado. Desde entonces ya no manejo de noche. La camioneta la vendí por partes. Cada pieza fue a parar a un lugar distinto. Pero a veces, cuando paso cerca del panteón, escucho un claxon responder a los gritos de los borrachos que andan por ahí. Como si alguien lo llamara, como si lo estuvieran esperando. No sé quién era esa mujer, no quiero saber, pero aprendí que en ciertas madrugadas, cuando el silencio es muy profundo, los muertos encuentran formas de hacerse notar, y algunos responden cuando los llamas, incluso si solo estás pitando. Me llamo Adrián y soy chofer de tráiler desde hace poco más de 15 años. He recorrido casi toda la República, de Tijuana a Cancún, de Monterrey a Tapachula. He cruzado por caminos de sierra, por autopistas infinitas y por terracerías donde Dios ya no pasa. Nunca me había topado con algo que no pudiera explicar. Hasta esa noche, en la carretera que baja desde Zacatecas rumbo a Aguascalientes, justo pasando Ojo Caliente. Eran como las 2 de la madrugada, bueno, por ahí, y llevaba un cargamento de electrodomésticos rumbo a San Luis Potosí. Ya me había echado 2 cafés en la gasolinera de Enrique Estrada, y mi plan era llegar a Aguascalientes para dormir unas horas en el patio de carga. El tramo era solitario, oscuro, con algunos ranchos aquí y allá, y una que otra desviación de esas que ni nombre tienen, solo un letrero oxidado y torcido. Había estado oyendo música norteña, pero luego la apagué. Me gusta manejar en silencio a veces, con las luces altas cortando la oscuridad y el motor zumbando parejito, como si uno estuviera solo en el mundo. Fue entonces cuando lo vi. Allá adelante,
como a unos 3 kilómetros, apareció un caserío, un pequeño pueblo que no recordaba haber visto antes, aunque había pasado por ahí muchas veces. Era raro, porque estaba completamente iluminado, y no solo por 1 o 2 focos. No, todas las casas, la iglesia, la placita, todo estaba encendido, un brillo cálido, como si estuvieran en fiesta. Pero no se oía música, ni se veía gente en movimiento, solo luz. Frené un poco. No me detuve, pero sí solté el acelerador. No tenía planeado parar, pero me causó curiosidad. En mi mente pensé, a lo mejor es alguna festividad, una velada o algo así. Pero cuando empecé a acercarme, noté que en las banquetas, en las puertas y ventanas, había personas. Muchísimas personas. Estaban paradas, inmóviles, mirando hacia la carretera. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos en silencio, ni un parpadeo. Algunos vestían ropa de diario, otros parecían estar de gala, y unos más llevaban trajes viejos, como de otra época, como sacados de una fotografía de 1930. Eso fue lo que me hizo sudar frío, el silencio, y la forma en que todos, absolutamente todos, me miraban fijo, como si esperaran algo. No me atreví a tocar el claxon, solo seguí derecho, agarrado del volante con las manos temblorosas. Cada vez que pasaba frente a una casa, notaba que las luces seguían encendidas, pero apenas la rebasaba, se apagaban de golpe, una por una, sin parpadear, sin atenuarse, como si alguien cortara la electricidad exacto en el segundo que los dejaba atrás. Cuando crucé el centro del pueblo, si es que se le puede llamar así, vi la iglesia al fondo. Tenía las puertas abiertas, iluminadas por dentro. En la entrada, parado como una estatua, estaba un hombre alto, con sotana negra. No tenía rostro. Quiero decir, sí tenía cabeza, pero no se le distinguían los rasgos. Como si una sombra le cubriera completamente la cara, aunque el foco le diera de lleno. Estaba quieto, con las manos cruzadas, igual que los demás. Pasé frente a él, y las luces de la iglesia también se apagaron. Fue ahí cuando aceleré. No volteé a ver por los retrovisores. No quería saber si alguien venía siguiéndome, si alguno de esos rostros inexpresivos había decidido caminar detrás del tráiler. Solo avancé. 5 minutos, 10, 15. La carretera volvió a la normalidad, oscura, vacía, callada. Pero lo peor vino después. Llegué al patio de carga en Aguascalientes como a las 3:30. Le conté lo del pueblo al vigilante, un señor viejo, medio sordo, que solo me respondió: ¿Qué pueblo? Por ahí no hay ninguno hasta Rincón de Romos, y eso ya es lejos. No le di importancia. Pensé que quizá era un asentamiento nuevo, o que había tomado un desvío sin darme cuenta. Dormí en la cabina, y al amanecer, antes de descargar, saqué mi celular y revisé el mapa de la ruta. No había ningún pueblo entre Ojo Caliente y Cocío. Nada. Ni señal de caminos vecinales. Revisé fotos satelitales. Puro monte. Me entró la duda, así que esa misma tarde, ya descargado, tomé un taxi y regresé al tramo exacto. El chofer me preguntó qué buscaba. Le dije: anoche pasé por aquí y vi un pueblo, todo iluminado, gente parada viendo la carretera. Me miró raro, pero no dijo nada. Cuando llegamos al punto donde recordaba el caserío, solo había maleza, árboles secos y una brecha de tierra que se perdía entre el monte. Nada más, ni ruinas, ni postes, nada. ¿Estás seguro que lo vio aquí?, me preguntó el taxista. Asentí, aunque ya no estaba tan seguro de nada. Antes de regresar, bajé del carro y caminé unos pasos hacia la brecha. Algo me jalaba hacia ese lugar, como una presión en el pecho, como cuando uno está por cometer una estupidez, pero no puede evitarlo. Me acerqué a una piedra grande y ahí lo vi. Una veladora, ya derretida, recién apagada. Me agaché a tocarla. Todavía estaba tibia. Esa noche ya no dormí. Y en las semanas que siguieron, algo empezó a cambiar en mí. Cada vez que salgo a carretera, me pasa lo mismo. En algún tramo oscuro, cualquiera que sea, empiezo a sentir la presencia. A lo lejos, en los espejos,
noto lucecitas apagándose una a una. A veces solo alcanzo a distinguir siluetas paradas en la orilla de los caminos. No hablan, no caminan, solo observan. He cambiado rutas, he intentado manejar solo de día, pero siempre, en algún punto, esas figuras están ahí. Un compañero del gremio, de confianza, me dijo una vez que por esas zonas hubo pueblos enteros que desaparecieron durante la Guerra Cristera, que algunos fueron quemados, otros abandonados por miedo, y que nadie volvió jamás. Pero que a veces, dicen, los pueblos tratan de volver, como si quedaran atrapados en un pedazo de tiempo, esperando a que alguien los vea, aunque sea por un momento. Desde entonces, no paro en pueblos desconocidos, no saludo a nadie en la orilla del camino, y cuando veo una casa solitaria con la luz encendida, sigo derecho, sin mirar atrás. Porque ya entendí una cosa, no siempre es la gente la que enciende la luz en los pueblos. A veces, es el pueblo el que enciende la luz para ti. Y cuando eso pasa, ya no estás en el mundo de los vivos del todo, aunque no lo sepas. Yo me llamo Rogelio, tengo 46 años y llevo más de media vida trabajando como trailero. He recorrido todas las carreteras del país, desde las autopistas amplias del norte hasta los caminos de brecha más jodidos en la sierra oaxaqueña. Uno aprende a leer la carretera como un libro abierto. El olor del aire, el ritmo de los carros, hasta la forma en que se mueven las nubes te pueden decir si algo va mal. Pero nada, y te lo digo bien claro, nada me preparó para lo que me pasó esa noche en la Libre de Veracruz a Puebla. Todo empezó en el puerto, un día martes de septiembre, de esos que parecen normales. Había llegado con un cargamento de maquinaria que venía de Houston. Lo entregué en una bodega del corredor industrial cerca de Paso del Toro. Ya me había hecho la idea de descansar unos días, irme a echar unas cervezas con los compas del patio en Córdoba, cuando me llama don Eliseo, mi patrón. «Roge, ¿andas libre?» «Pues sí, don Eli, ya entregué la carga. Tengo una chamba de regreso, urgente. Es un contenedor vacío, pero lo necesitan en Puebla para mañana temprano». «¿Vacío?» «Sí, nomás vas a arrastrarlo. Te lo cargan en la aduana, ya está liberado. El viaje está pagado al doble, porque es contrarreloj». Acepté. Era buen dinero por un viaje que conocía de memoria. Pero cuando llegué a recoger el contenedor en la aduana, me llamó la atención algo raro. El contenedor estaba apartado, más lejos de los otros, junto a una reja oxidada, como si lo hubieran dejado ahí a propósito para que nadie se le acercara. Era uno de esos contenedores grises, grandes, con letras borradas y óxido en las esquinas. No tenía logos ni marcas visibles. Me pareció extraño, pero tampoco era algo tan fuera de lo común. Hay muchos contenedores así en los puertos. Lo que me empezó a sacar de onda fue cuando el operador de la grúa se me acercó, ya que lo había subido al chasis. «¿De verdad te vas a llevar ese?», me preguntó, con el cigarro temblándole en la boca. «¿Pues qué tiene?» «No sé. Dicen que anoche lo oyeron golpear desde adentro. Pero si está vacío, ¿qué chingado se puede mover? Pensé que era puro chisme. Tú sabes cómo son algunos. Les encanta exagerar». Pero al momento de revisar las llantas, noté algo más preocupante. Debajo del contenedor, justo en la parte trasera, goteaba un líquido espeso y oscuro. Primero pensé que era aceite, o tal vez alguna filtración de óxido con agua. Pero al tocarlo con un trapo, vi que era rojo. Rojo oscuro, casi negro, y olía raro, dulzón, pesado. Me acerqué a la gente de la aduana, un tipo flaco con uniforme arrugado. «Oiga, mi contenedor está goteando algo raro». Levantó la vista, vio el chasis y se puso pálido. «¿Cuál número de serie?» «No tiene, está todo borrado». El tipo tragó saliva y luego bajó la voz. «Llévatelo, chofer, tú solo maneja, no te detengas, no abras nada, no preguntes nada. Si puedes, no voltees ni al retrovisor». Me reí. Pensé que estaban jugando conmigo, pero había algo en su tono, algo que no era broma. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, un vacío en el estómago.
como cuando manejas por la sierra y se te atraviesa un tráiler sin luces. Aún así, lo enganché. El reloj marcaba casi las 5 de la tarde cuando salí del puerto. El plan era cruzar Córdoba antes de que anocheciera y luego agarrar la libre hasta Puebla. No me gustan las casetas, no por el dinero, sino porque en las libres hay más fondas, más lugares conocidos, más gente. Pero mientras subía por la zona de Cuitláhuac, algo empezó a sentirse raro. Primero, el estéreo del camión se apagó solo. Luego, el GPS se quedó congelado, marcando el mismo kilómetro por más de 10 minutos. Después, las luces traseras del contenedor empezaron a parpadear sin razón. Revisé en los espejos y entonces lo vi. El goteo. Seguía goteando. Pero ahora el líquido parecía más espeso. Goteaba lento, como si lo hiciera a propósito, y manchaba el pavimento con una línea oscura que iba quedando atrás como una cicatriz en la carretera. Me detuve en una gasolinera cerca de Fortín. Le pregunté al despachador si tenía agua para lavarme las manos, porque ese líquido me había manchado los dedos al revisar los frenos. Me miró las manos y se persignó. «Eso es sangre, chofer». Me reí, nervioso. «¿Cómo que sangre?» «Yo sé reconocerla. Mi hermano era matancero. Esa sangre ya tiene tiempo. Mira el color». No le contesté. Me fui al baño, pero mientras me tallaba las manos, escuché un golpe sordo proveniente del exterior. Salí corriendo. No había nadie, pero algo había movido el contenedor. Se balanceaba ligeramente, como si alguien lo hubiera empujado desde adentro. Subí a la cabina y me fui sin repostar. El miedo ya me tenía el cuello tenso, pero lo peor vino después. Cerca de Maltrata, cuando la carretera se vuelve serpenteante y se mete entre las montañas, empecé a escuchar un golpeteo sordo. Era intermitente, pero claro, como si algo o alguien estuviera golpeando las paredes internas del contenedor. Cada vez que pasábamos por una curva cerrada, los golpes se intensificaban. Pensé en detenerme, pero no. Recordé las palabras del aduanero: «No te detengas». Entonces, los golpes cesaron. Por un momento, creí que ya todo había pasado. Pero a los pocos kilómetros, vi algo que me heló la sangre. En el espejo lateral, justo donde el contenedor se une al chasis, algo se asomó. Una mano, pálida, larga, dedo por dedo, fue saliendo hasta tocar el borde metálico. Luego se retiró, como si supiera que yo la había visto. Frené en seco. Me bajé del camión temblando. Di la vuelta con una lámpara en la mano. No había nadie, pero la mancha roja en el asfalto ahora formaba letras. Letras torcidas, como escritas por un niño. «Sácame». Corrí de regreso a la cabina y me encerré. No sabía si rezar, llorar o prenderle fuego al contenedor, pero no podía quedarme ahí. Puse marcha y seguí. El resto del camino fue un infierno. Luces que se apagaban solas, ruidos dentro de la caja, risas, golpes, gemidos, y esa sensación como si algo me mirara desde atrás, desde adentro del contenedor. Llegué a Puebla justo antes del amanecer. El cielo apenas comenzaba a clarear. Me dirigí a la dirección que me había dado don Eliseo. Era un terreno baldío al norte de la ciudad, cerca de la zona de San Felipe, Hueyotlipán. No había bodega, ni gente esperando, solo una reja abierta y un montacargas viejo. Me bajé, toqué el claxon, grité. Nadie salió. Y entonces vi lo último, lo peor. El contenedor, ese que según venía vacío, se movió. No fue un temblor, no fue el viento. Se movió como si algo respirara adentro, como si se inflara y desinflara, despacio. No aguanté más. Me subí al tráiler, lo desenganché y me fui sin voltear. Llamé a don Eliseo desde la primera tienda Oxxo que encontré. Le dije que la carga ya estaba entregada y que no me volviera a buscar. Después de eso, dejé de trabajar de trailero. Vendí el camión. Me fui a vivir con mi hermana a Zacatlán, donde ahora tengo un taller mecánico. A veces sueño con el contenedor. A veces escucho golpes por la noche y me levanto sudando. Mi mujer dice que necesito ayuda,
que todo fue una alucinación por el estrés, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché, y aunque nadie me crea, hay algo allá afuera, algo que transportamos sin saber, algo que se esconde en las sombras de los puertos, en los contenedores sin número, algo que pide ser sacado, pero que no debe salir, porque si sale, no habrá carretera lo suficientemente larga para escapar. Mi nombre es Sergio Ortega. Tengo 34 años, trabajo como ingeniero civil y hasta hace poco pensaba que lo más aterrador en la vida era quedarse sin frenos bajando una pendiente. Eso fue antes de aquella noche, cuando me tocó atravesar la Sierra de Arteaga, en Coahuila, manejando solo por una carretera rodeada de pinos y silencio. Era un miércoles por la noche, finales de octubre. Había terminado una revisión de obra en Saltillo y por no quedarme en un hotel, decidí tomar la carretera de regreso a Monterrey. Quería dormir en mi cama, con mi esposa y mis 2 hijos al día siguiente. Maldita decisión. La sierra estaba más oscura de lo normal. Las nubes cubrían el cielo y aunque llevaba las luces altas, apenas se veía más allá de 10 metros. El aire era seco, helado. El tipo de frío que no solo se mete en los huesos, sino que parece traerte recuerdos tristes sin razón. Tenía el estómago revuelto desde que salí de Saltillo, como si algo me dijera que no debía manejar esa noche. Puse música, pero la señal de radio desapareció en cuanto pasé Los Lirios. Todo se volvió estático. No traía descargadas mis canciones en el celular, así que el silencio se me vino encima, espeso como brea. Solo el zumbido del motor y el rechinido leve de las llantas contra el asfalto. Fue unos 20 minutos después de pasar San Antonio de las Alazanas, cuando vi algo que todavía me cuesta entender. La carretera subía en una curva larga y cerrada, con el bosque pegado a ambos lados. De repente, la luna, que había salido entre las nubes, desapareció por completo, como si alguien hubiese puesto una lona gigante entre ella y la tierra. Y luego lo vi. Una sombra cruzó el camino, sin hacer ruido. No caminaba, no corría, se deslizaba. Era gigantesca, alta como un poste de luz y más ancha que mi camioneta. No tenía forma humana ni animal. Era otra cosa. No tenía contornos claros, pero lo que más me perturbó fue el silencio. No crujió una rama, no se movió el aire. Y aún así, los árboles a los lados parecieron inclinarse levemente hacia atrás cuando pasó, como si la sombra los empujara sin tocarlos. Frené en seco. El cinturón me apretó el pecho. Me quedé viendo la carretera con el corazón martillándome las sienes. No podía mover las manos del volante. Lo único que escuchaba era mi respiración, que había pasado de normal a desesperada. Quise echarme en reversa, dar vuelta, volver a Saltillo, a donde fuera. Pero las luces traseras de la camioneta solo mostraban oscuridad. Algo me decía que dar la vuelta era peor. Seguí derecho, a vuelta de rueda. 10 minutos después, el tablero del coche se apagó por completo. Las luces, el motor, el estéreo muerto. Todo quedó inmóvil. Tuve que frenar con el freno de mano para que la pendiente no me llevara. Me quedé atrapado en medio del bosque, en completo silencio. Intenté encender de nuevo. Nada, ni un chisporroteo, como si la batería hubiera sido drenada por algo. Entonces escuché pasos, pero no venían de un solo lado. Rodeaban la camioneta, pasos descalzos sobre grava, rápidos, arrastrados, como si varios niños o ancianos caminaran alrededor, sin rumbo. Vi por el retrovisor. Nada. Bajé un poco la ventana con miedo para intentar escuchar mejor. El aire olía a tierra húmeda, pero también había algo más. Un olor rancio, entre animal muerto y flores secas. De repente, a mi derecha, una cara se asomó por el cristal. Era una mujer, o algo que alguna vez fue una. Su piel estaba arrugada, gris, llena de costras como quemaduras. Los ojos eran completamente blancos, la boca abierta además, como si la mandíbula se le hubiese desencajado. No gritó, no hizo ruido, solo me miró con esa cara muerta, pegada al vidrio. Me eché hacia atrás, aterrado.
Cerré los ojos, grité con fuerza. Cuando los abrí de nuevo, no había nadie. Las luces del tablero volvieron solas, parpadeando como si la batería reviviera por arte de magia. El motor rugió una vez más, sin que yo tocara la llave. Metí velocidad y avancé. No supe cuánto tiempo pasó. No tenía señal, no funcionaba el reloj del tablero. El camino se volvió más denso. La niebla empezó a colarse entre los árboles, cubriéndolo todo. A lo lejos, algo se movía entre los pinos, siguiéndome a la par, como un cazador paciente. Vi una luz adelante. Era una cabaña, vieja, con tejas rotas y una reja oxidada. Me orillé frente a ella, desesperado por ver a alguien, por no estar solo. Toqué la bocina. Nadie salió. Me bajé. Al pisar el suelo, sentí que algo me observaba desde los árboles. No lo vi, pero lo sentí. Caminé hasta la puerta de la cabaña, empujándola con cuidado. Estaba entreabierta. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, olor a humedad y a leña podrida. Sobre una mesa había veladoras derretidas y un círculo de ceniza negra con figuras extrañas dibujadas en el piso. Un cuaderno estaba abierto, lleno de letras torcidas, dibujos de sombras con cuernos, ojos por todos lados y nombres que no se deben pronunciar. Una hoja decía: no la veas a los ojos, no corras, si cruzó tu camino, ya te marcó. Dejé caer el cuaderno. Una risa, suave, casi burlona, resonó detrás de mí. Me giré de golpe. La mujer estaba ahí otra vez, de pie junto a la ventana, solo que ahora no estaba sola. Detrás de ella, asomadas entre los marcos de la puerta y las rendijas del techo, había más caras. Algunas humanas, otras no tanto. Corrí, subí a la camioneta, arranqué sin pensar. El camino descendía ahora, como si la misma carretera me quisiera sacar de ahí. No miré por los espejos, no pensé en nada. Solo manejé hasta que la niebla desapareció y vi la luz tenue de un letrero: Bienvenidos a Arteaga. Al llegar a casa, no dije nada. Me metí a bañar con ropa y todo, temblando. Mi esposa me abrazó, sin entender por qué estaba tan pálido. Esa noche no dormí, y desde entonces hay algo raro en mí. Los espejos de mi casa se empañan aunque no haya vapor. A veces escucho pasos en el pasillo cuando todos duermen. Mi hija de 4 años dice que la señora del bosque le canta por las noches. He cambiado de carro, he bendecido la casa, pero esa sombra, esa mujer, sigue cruzando por mis sueños, tapando la luna, como si aún me siguiera. Y lo peor no es verla, lo peor es cuando ya no está, porque eso significa que está aquí, conmigo, esperando el momento, para volver a caminar entre los pinos y llevarme. Yo nunca he sido muy creyente de esas cosas del más allá, ni cuando mi madre me contaba historias de El Charro Negro, ni cuando mi abuela juraba que las ánimas bajaban cada día de muertos a visitar la casa. Siempre he sido hombre de carretera, práctico, con los pies bien puestos en el suelo y los ojos en el retrovisor. Pero lo que me pasó en la carretera vieja de Toluca a Valle de Bravo hace apenas unos meses, eso me cambió para siempre. Trabajo como chofer de carga, transportando fruta y verdura desde el mercado de abastos de Toluca hasta varios pueblos de la zona. Ese día, el patrón me pidió que hiciera un viaje nocturno. Se había descompuesto otro camión y urgía entregar unas cajas de aguacate y limón antes de la mañana. Ya era algo tarde, cerca de las 11 de la noche, cuando terminé de cargar todo. El aire estaba fresco, típico del altiplano, y una neblina espesa comenzaba a bajar desde los cerros. Encendí la unidad, revisé espejos, chequé presión de llantas y salí rumbo a Valle. Decidí tomar la carretera vieja para evitar el tráfico nocturno de tráilers en la autopista. Esa ruta es más lenta, pero va sola a esas horas. Entre curvas y montes, uno puede perderse en sus pensamientos. Puse la radio en una estación de rancheras bajitas, más por compañía que por gusto, y empecé a rodar con calma. Pasé por San Miguel Mimiapán, luego por las faldas del Nevado, donde la niebla se hacía más espesa. A lo lejos
se escuchaban los aullidos de perros o coyotes, no lo sé, pero no era nada raro por esa zona. Fue cerca del kilómetro 34, justo antes de una curva cerrada rodeada de eucaliptos, donde todo cambió. Ahí estaba ella, parada en medio del carril derecho, como si me estuviera esperando, vestida con su rebozo color vino y su falda larga de manta, igualita a como se vestía en vida. Su silueta se dibujaba clara entre la bruma, con los brazos colgando, los pies descalzos y la cabeza ladeada, como cuando me regañaba por llegar tarde. «Mamá», murmuré, sin entender nada. Frené en seco, el camión rechinó, los limones se movieron en su sitio. No me atrevía a tocar el claxon. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. «No puede ser», pensé. Mi madre había muerto hacía ya más de 7 años, en esa misma carretera, en un accidente cuando iba en taxi a ver a una de mis tías enfermas. Nunca recuperaron bien el cuerpo porque el coche cayó a un barranco y se incendió. Lo único que me entregaron fue una medallita de San Judas chamuscada. Ahora, ahí estaba, viva o algo parecido, parada en la misma carretera donde murió. Respiré hondo, sudando frío, tratando de razonar. «Estás cansado, es la niebla», me dije. Pero cuando el camión se fue acercando más y más, la vi con claridad, los ojos en blanco, como leche cortada, la boca entreabierta y sin expresión, su piel ceniza y agrietada como lodo seco. La tenía ya a menos de 3 metros. No se movía. El camión no se detuvo del todo. Apenas lo bajé a unos 30 kilómetros por hora y pasé justo a su lado, sin rozarla. No me atrevía a verla de frente, pero por el rabillo del ojo noté algo más. Su rostro comenzó a desfigurarse, y entonces lo escuché. Un gruñido, no humano, bajo, grave, profundo, como si viniera de su garganta, pero no era su voz. Sonaba como una fiera, como un perro enorme con hambre. Me revolvió el estómago. El sonido se metió por mis oídos como una espina caliente. Sentí algo moverse dentro del camión, algo que no podía ver, pero que estaba ahí. Pisoteé el acelerador. La curva venía de frente, pero no me importó. La tomé con todo y velocidad. El camión se ladeó, las llantas chirriaron. Atrás, escuché como una de las cajas de aguacates caía y se estrellaba contra la pared. Pero no frené, no miré atrás. Manejé como loco durante más de 10 minutos, temblando, sudando, con los ojos bien abiertos, esperando encontrar una patrulla, una fonda abierta, algo. Pero la carretera seguía sola, como si me hubiera metido a otra dimensión. Fue en la siguiente recta donde me atreví a mirar el retrovisor. Lo que vi no lo puedo explicar. En la caja del camión, entre los plásticos negros que cubrían la carga, algo se movía. No era una persona, ni un animal. Era como una sombra densa, sin forma, que se desplazaba con fluidez entre los bultos. Se deslizaba, a veces se alzaba, como si buscara salir. Y luego, de nuevo, ese gruñido, más fuerte, más cerca. Bajé la ventanilla, con la esperanza de que el viento se llevara esa cosa, pero el aire entraba helado, y con él un olor insoportable, como a carne rancia, a pelo quemado. Un olor que conocía bien. Lo mismo olía cuando fuimos al anfiteatro a reconocer los restos calcinados de mi madre. No pude más. Paré el camión en la siguiente desviación, cerca de un viejo paradero abandonado con una capillita al borde. Bajé corriendo, sin apagar el motor. Di la vuelta hacia la caja, abrí las puertas con manos temblorosas. Nada. Los aguacates y los limones estaban ahí, solo unas cajas volteadas. No había rastro de sombra, ni de olor, pero lo sentía. Sentía que no se había ido. Me arrodillé frente a la capillita, donde alguien había dejado veladoras apagadas y una figura de la Virgen de Guadalupe sin cabeza. Recé lo único que sabía, un Padre Nuestro entrecortado. No soy religioso, pero en ese momento necesitaba algo más grande que yo. Cuando volví al camión, sobre el asiento del copiloto, había algo que no estaba antes, una medalla de San Judas Tadeo, negra por el fuego,
igualita a la que me entregaron en el CEMEFO el día del entierro. Ahí supe que no era una alucinación, que sí la vi y que no estaba sola. Desde entonces ya no manejo de noche. El patrón no lo entiende, pero no me importa. Cambié de rutas, incluso cambié de camión. La medalla la guardo en una caja cerrada bajo llave. A veces la escucho vibrar, como si algo adentro quisiera salir. Y en las madrugadas, cuando todo está en silencio, oigo de nuevo ese gruñido. No desde la carretera, sino desde dentro de mi casa. Mi hermana dice que la madre no puede descansar porque no se le dio sepultura completa, que quizás algo más murió con ella en ese barranco, o algo la encontró antes que nosotros. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero no era mi madre. No del todo. Era como si algo hubiera tomado su forma para acercarse a mí, como si quisiera que lo llevara con mi carga. Y yo lo hice. Lo llevé en la caja, lo cargué en el camino, y ahora lo traigo encima, todos los días. Hay cosas que no se explican, que no deben explicarse, pero lo que sí sé, con absoluta certeza, es que en esa carretera vieja, entre la niebla y los árboles torcidos, algo espera. Y a veces, cuando pasa un camión solitario en la noche, se presenta con la cara de alguien que amaste para que bajes la guardia, para que lo dejes subir. Y si algún día, en un viaje, ves a alguien conocido parado en el camino, no frenes, no mires y sobre todo, no escuches. Yo era chofer desde hacía más de una década. Siempre me moví en la ruta México-Querétaro, haciendo viajes privados en una van blanca tipo Sprinter que podía llevar hasta 15 personas cómodamente. Tenía todos los permisos, placas federales, y la camioneta era mía, bien cuidada. No era raro que me contrataran para llevar trabajadores a empresas, excursiones o incluso familias a bautizos o bodas en provincia. Esa noche, el viaje era distinto. Me hablaron 2 días antes, un señor de voz ronca, diciendo que necesitaban un traslado nocturno, saliendo a las 2 de la madrugada desde un poblado llamado Tepeji del Río, con destino a una comunidad cercana a San Juan del Río. El pago era bueno, en efectivo, y aunque me pareció raro que viajaran tan noche, hay mucho menos calor y tráfico, me dijo el señor. Acepté. Llegué puntual, como siempre. Estacioné la van cerca de la iglesia del pueblo, frente a una placita oscura. El aire olía a tierra húmeda y a lo lejos se oía un perro ladrando, como si tuviera miedo. Esperé con las luces apagadas para no llamar la atención. A las 2:05, el hombre que me había contactado se acercó. Tenía el rostro muy huesudo y la piel reseca, como cuero viejo. Me saludó con un movimiento seco de la cabeza y sin sonreír. Vestía todo de negro y traía un sombrero de ala ancha. Abrió la puerta lateral de la van y dijo en voz baja: «Suban». No vi a nadie acercarse, pero juro por lo que más quiera que escuché pasos. Pasos sobre el asfalto, como de varias personas arrastrando los pies. En la oscuridad no distinguía figuras, solo los sonidos. Y uno a uno, como si alguien invisible se metiera a la camioneta, los asientos empezaron a crujir, como si se fueran ocupando. Yo me quedé inmóvil frente al volante. Pensé que me estaban jugando una broma, o que se trataba de algún experimento social raro, de esos que luego se hacen virales. Pero el señor se subió al asiento del copiloto, se acomodó sin decir una palabra y me dijo: «Ya estamos todos, vámonos». Tomé aire. No iba a echarme para atrás. Tenía familia que mantener y lo último que quería era un reclamo o una mala reseña. Metí primera y empecé a avanzar por la calle empedrada, saliendo del pueblo. El camino estaba oscuro. La luna estaba medio escondida detrás de nubes pesadas y los postes a lo largo de la carretera parpadeaban como si fallaran. En el retrovisor no se veía nada, solo los asientos vacíos, pero el sonido era claro: susurros, movimientos, toses apagadas, como si la camioneta realmente estuviera llena. Me concentré en manejar. Salimos a la autopista de cuota, la de siempre, que pasa por la caseta de Palmillas. Ahí empezó lo raro. En la caseta, como siempre, me detuve para pagar. El empleado, un chavo con cara de dormido, me miró
Luego miró la camioneta y volvió a mirarme. Frunció el ceño. ¿Cuántos lleva? ¿Perdón? Aquí en el monitor me marca que subieron 16 personas, dijo, señalando una pantalla que no alcancé a ver desde mi lugar. Pero solo veo a ustedes dos. No supe qué decir. Me reí nervioso. No, pues, es una falla, ¿no? El chavo no respondió. Solo me dio el recibo y me miró raro, como si quisiera decirme algo, pero se contuvo. Arranqué rápido. No quería que me detuvieran por alguna tontería. En cuanto dejamos la caseta atrás, el ambiente dentro de la camioneta cambió. Sentí un olor extraño, como a flores marchitas, y el aire estaba frío, demasiado frío, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas, pero estaban cerradas. Apreté los dientes. No era momento para dejarme llevar por tonterías. Falta poco, murmuró el hombre del sombrero sin mirarme. ¿Qué es lo que van a hacer allá?, pregunté, más por romper el silencio que por interés. Él volteó despacio hacia mí. Sus ojos eran demasiado oscuros, casi sin brillo. Van a descansar. Me dio escalofríos. Seguí manejando, aumentando la velocidad, pero fue entonces cuando empecé a oír otras cosas. Golpes suaves, como uñas rascando las ventanas, risas bajas, de niños. Luego una voz, aguda, muy cerca de mi oído, que dijo: «No vamos al mismo lugar». Clavé los frenos, saliéndome tantito del acotamiento. Me volví a ver al asiento de atrás. Vacío, completamente vacío. Pero el sonido de los asientos crujiendo continuaba. Las risas también. Y ahora se mezclaban con algo más. Rezos. Había alguien rezando. Un Padre Nuestro, dicho en voz baja, con una entonación antigua, como de monja de convento. «¿Qué está pasando aquí?», grité, volteando al hombre del sombrero. Él no respondió. Cerró los ojos y dijo: «Faltan 3 que deben bajarse». Miré al velocímetro. Iba a 80 kilómetros por hora. Pero algo empezó a apretar el motor, como si la camioneta pesara el triple. El volante vibraba, las luces del tablero parpadeaban, y una sombra enorme, cruzó frente a nosotros por el carril izquierdo. No era humana, era alta, como de 2 metros, con los brazos demasiado largos y la cabeza torcida. No tenía cara. Frené en seco, derrapando, y la camioneta se detuvo justo antes de salirme del camino. Las luces se apagaron, y en el retrovisor, lo juro, vi los asientos llenos, personas sentadas, pero no personas normales, rostros hinchados, ojos blancos, piel cubierta de tierra, algunos con trajes de boda antiguos, otros con uniformes escolares, una niña con la cara quemada, un hombre con el cuello abierto de lado a lado, todos mirándome. «No debí traerlos», dije, sin poder respirar. El del sombrero me miró de nuevo. «Ellos no quieren hacerte daño, solo buscan llegar». «¿A dónde?» «A donde los mataron». Arranqué como pude. Quería llegar a donde fuera, con tal de que bajaran. El camino se hizo eterno. Cada kilómetro que avanzábamos se sentía más pesado, como si la carretera se estirara, y a los costados empezaron a aparecer cruces, de esas blancas, improvisadas, que ponen cuando hay accidentes. Primero una, luego 2, luego muchas. Un tramo entero lleno de cruces, algunas recientes, otras viejas, y junto a cada cruz, una figura, parada, inmóvil, como esperando. Aquí fue. La voz vino desde todos los asientos, dicha al mismo tiempo. Cientos de voces, desde dentro y fuera. Las puertas de la camioneta se abrieron solas, todas al mismo tiempo. Una ráfaga de viento helado entró, y los pasajeros invisibles bajaron. No los vi, pero el peso desapareció, los crujidos cesaron, el aire volvió a la normalidad. El hombre del sombrero se bajó también, despacio. Antes de cerrar la puerta me dijo: «Gracias por traerlos». Eran los que no pudieron cruzar. Quise preguntarle algo más, pero en cuanto cerró la puerta, todos desaparecieron. Las cruces seguían ahí, pero el camino volvió a sentirse normal.
Manejé en silencio hasta llegar a San Juan del Río. Estacioné la camioneta frente a una gasolinera y me bajé temblando. El encargado me vio pálido y me ofreció un café. «Se ve que viene de susto fuerte», dijo. Asentí, sin poder hablar. «Esa camioneta es la que recogió a los muertos del accidente de hace 6 años, ¿verdad?». Lo miré, confundido. «¿Cuál accidente?». «El de la combi que se salió por el kilómetro 120. Murieron 14 personas y una niña desapareció. Nunca encontraron su cuerpo». Me dejó el café y se fue a atender a otros clientes. Volví a la camioneta. Me senté en el asiento del conductor. Olía a flores marchitas y en el retrovisor vi a la niña, sentada, sonriendo.